El tema de hoy lleva por título: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para los que toman nota, que deben ser todos, repito, es lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a estar hablando sobre la necesidad de asumir como iglesia nuestra nueva naturaleza al darnos el Señor un nuevo nacimiento y de esta manera poder andar en vida nueva, como dice Romanos 6:4. Podría tomarse esto como un repaso, pero no es un repaso, es algo más allá. Es una enseñanza nueva. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Vamos a leerlo como si nunca en la vida lo hubiéramos leído, con una mentalidad concentrada en el Señor. Todos con Biblia, dice la palabra de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, y no Freddy Palma. Ojo con lo que respondió Jesús. Y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese que Jesús no le dijo a Nicodemo: el que no sea evangélico no puede ver el reino de Dios. No le dijo: el que no sea católico no puede ver el reino de Dios. Sino le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aunque quiera, no puede. Y si Jesús lo dice, es Dios el que lo dice, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso? Ahora empezaron las preguntas. Y este hombre era un maestro. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo. Pastor, ¿y por qué ahí dice de cierto dos veces? ¿Por qué dice de cierto dos veces? Porque los énfasis en el idioma original Dios los hace repitiendo. Aquí los énfasis en un escrito tú lo puedes poner subrayado o en negrillas o resaltarlo. Pero la forma de resaltar Dios algo que quiere que tú le pongas cuidado, Dios te lo dice dos veces. Moisés, Abraham, de cierto os digo. O sea, redobla tu interés por lo que vas a oír. Respondió Jesús, verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no de papá y mamá, sino de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Otro no puede. Y se está refiriendo al reino de Dios. En otra palabra, no puede ser salvo. Y si no puede ser salvo y se muere, su alma indefectiblemente irá al infierno. Hoy el mensaje pretende ser en parte doctrinal, pero en parte evangelístico también. Lo que es nacido de la carne, aquí está donde Dios quiere que lleguemos todos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, de ahí sale el título de la enseñanza de hoy.
lo que es nacido del Espíritu, y Espíritu está allí con E mayúscula, está hablando de Dios, nuestro Padre. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No es Espíritu será, ni Espíritu fue, sino Espíritu es. Hoy el Señor me concede el honor de estar frente a la congregación de los espíritus justos, hechos perfectos a través de la ofrenda de Cristo, una vez y para siempre. Eso es la iglesia. Cuando Jesús dice lo que es nacido de la carne, carne es, se está refiriendo a un primer nacimiento que tú tuviste, fruto del amor de tu papá y tu mamá. Pero con todo lo hermosos que son tus padres, o fueron en el caso de los míos, excelentes padres, por causa del pecado. Usted ha notado que yo siempre estoy hablando por causa del pecado. Ellos solamente podían producir carne. O sea, del amor de Rafael Enrique y Nieves María nació un pedazo de carne llamado Freddy Palma Gutiérrez, heredando el apellido de mi papá y de mi mamá. Hasta ahí, mi papá y mi mamá, con todo el amor que se tenían, mi padre engendró, mi mamá concibió en su vientre un hijo llamado Freddy Palma y nació un pecador que no estaba a salvo porque nació un pedazo de carne. Disculpen lo de pedazo. Ese es nuestro primer nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora, el Señor Jesucristo coloca un requisito para poder entrar en su reino. O sea, que el reino de Dios, queridos hermanos, el reino de Cristo no es una frase de cajón. El reino de Dios. Y ya. No. El reino de Dios no se puede comparar a nada aquí en la tierra, porque todo en la tierra está bajo un manto de corrupción por causa del pecado. Cristo, tú tienes que conocer a Cristo y debes venir a los estudios bíblicos para conocerle, porque en tu casa viendo televisión no vas a conocer jamás a Cristo. Cristo es un misterio. Todos los que tenemos algo de conocimiento sabemos que Cristo es el Hijo de Dios. Dios tuvo un hijo. El Espíritu Santo lo engendró en el vientre de la bienaventurada María, nuestra hermana. No nuestra diosa, nuestra hermana. Y sabemos que es el Hijo de Dios. Pero Dios le reveló al apóstol Pablo que en ese Hijo de Dios se encierra un misterio grande, no pequeño. Y un misterio es una verdad que nadie conoce excepto Dios. Es el único que conoce. Nosotros necesitamos que el Señor descorra en nuestra mente las cortinas de nuestra ignorancia para entonces enseñarnos el contenido del misterio. Y cuando tú conoces el contenido del misterio, eso se le llama bíblicamente revelación. O sea, Cristo tiene que ser revelado. Y cuando Dios te rueda las cortinas de tu entendimiento y te revela quién es Jesucristo, tú entonces sabes que Él es Dios, que se manifestó en carne. En primera a Timoteo, carta pastoral, el apóstol Pablo, con la inspiración del Espíritu, le dice al pastor Timoteo, y con el pastor Timoteo al resto de pastores por el mundo entero en todas las épocas, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ese es un misterio que tú tienes que conocer. Y no quedarte con que a Pablo se le reveló, y a ti, y a mí. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
Y luego dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La tradición, tanto católica como evangélica, dice que el que se manifestó en carne fue el Hijo de Dios. Pero la Biblia contradice lo que dice el común denominador. El que se manifestó en carne fue el Padre. Al manifestarse en carne, el que veía la carne de Jesús decía, este es el Hijo de Dios. El misterio es que Dios estaba dentro de él. Por eso cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, en el capítulo 14 del libro de Juan, como queriendo decir, ya yo sé que tú eres el Hijo de Dios, muéstranos al Padre y nos basta, como que tú nos tienes con un poquito de dolor de cabeza. Y él le dice a Felipe, Tomás estaba por ahí cerca y hoy nos lo dice a todos nosotros, Felipe, ¿por quién preguntó Felipe? Muéstranos a quién, al Padre. Él dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Oye, si tú y yo no entendemos mal, él está contestando como Padre. Muéstranos al Padre. Y él dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. No me has visto. No dice, y no le has visto. No, me has visto. No, y después remata. Ya con eso es suficiente. Y sin embargo, después dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él no dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Hijo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Ese es el que está aquí en esta mañana. Quiere decir que Nicodemo era un maestro conocedor de la Biblia, pero no tenía revelación. Y él pensó al llegar de noche que iba a sostener una charla de colegas. Maestro, como queriendo decir, Jesús ahorita me dice, colega. Y aquí nos tratamos a nivel de alta alcurnia espiritual. No, el Señor lo mandó a nacer de nuevo. Ay, Padre. En otras palabras, cuando tú disiernes, el Señor lo que le está mandando es un mensaje. Tú con todo lo que sabes de Biblia, tú no estás salvo. ¿Por qué? Porque tú eres un pedazo de carne. Te hace falta otro nacimiento. Que ya, y entonces él reacciona con sana lógica, diga, humana. Al hablarle de un nuevo nacimiento, él se compara y dice, oye, ya yo estoy viejo y mi mamá más. Mido 1,90 como Freddy Palma. ¿Cómo haré para entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Oye, ¿cuántos dan gracias a Dios por la paciencia del Señor? Porque otro que no tiene paciencia le da un coscorrón. Cállese la boca. Dice, mira, Nicodemo, permíteme parafrasear. Yo no estoy hablando aquí, al hablarte de un nuevo nacimiento, tú eres el que has mencionado aquí a tu mamá. Yo no te he mencionado a tu mamá. Entonces él viene y lo corrige y le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dijo no puede ver y luego le dice no puede entrar. Quiere decir que el que nace de nuevo puede entrar y ver el reino de Dios, aunque sea invisible. Tú lo puedes ver con los ojos de la fe, por lo que la palabra del Señor dice. Pastor, ¿y cuál es esa unión del agua y del Espíritu? Bueno, en este caso me demoraría mucho, pero en muchas ocasiones en la Sagrada Escritura el agua representa la palabra del Señor. De hecho, cuando Pedro dice que nosotros hemos renacido de simiente incorruptible, se está hablando de la semilla de Dios, que es su palabra.
Así como para un ser humano nacer, el hombre tiene que depositar en su esposa una semilla y la mujer concibe y ahí comienza a formarse un nuevo ser. La semilla de Dios no es espermatozoide, sino es la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, el que no naciere de la palabra y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. En otra palabra, no está salvo. Toda persona que está aquí sentadita, si tiene una religión pero no ha nacido de nuevo, está en el mismo estado en que estuvo Nicodemo, que aunque conocía la Biblia, el diablo conoce la Biblia y está condenado. Entonces no es suficiente con conocer la Biblia, ni es suficiente decir uno, yo nací en una religión. A mí me bautizó de pequeñito fulano de tal, yo hice la primera comunión tal día, yo me casé por la iglesia tal. Si no has nacido de nuevo, no te peines que no vas. Tienes que nacer de nuevo. Ahora esto no va solamente para Nicodemo, esto va para todo ser humano que está aquí sentado. Entonces Dios no te está invitando a ti a que seas parte de una religión. Dios te está invitando a ti para ser parte de una familia, como acertadamente lo acotó nuestro hermano Joao. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y qué significa lo que es nacido de la carne, carne es? Que cuando nace un bebé, por más tierno y hermoso, y va de brazo en brazo, y no ha pecado, no ha hecho bien ni mal, y ya nació un pecador. No está salvo, porque para ser salvo tiene que nacer de nuevo. Así que ninguno de los que está aquí puede decir, yo nací en el Evangelio. Esa es una frase mal dicha. Nadie nace en el Evangelio. Aunque sea hijo de pastores, tus hijos tienen que nacer de nuevo. Seas evangelista, seas pastor, seas teólogo. Porque esto es lo que Dios dice. Ahora, lo que es nacido del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Espíritu es. Quiere decir que si tú has tenido un nuevo nacimiento, ya tú no eres la carne, tú eres un espíritu. Tú has nacido de nuevo. Y yo he notado, no por juzgarte a ti, sino por mi propia experiencia, que no es fácil asumir nuestra nueva posición. ¿Por qué? Porque el primer nacimiento nos ha tomado a nosotros mucha ventaja. No sé en el caso tuyo, en el caso mío. 30 años de estar en pleno ejercicio del pecado. Nací pecador en mi primer nacimiento y ya en mi carne y en toda carne está insertado el adulterio, la fornicación, la orgía, la lascivia, la lujuria, la ira, el enojo, el pleito, la contienda, los celos, la envidia, los homicidios, la idolatría. Gálatas 5:19. Tú no has matado a nadie y eres homicida en la carne. Satanás lo único que hace es darte provisión para la maldad que ya está en ti se manifieste. Hasta ahí, en tu nacimiento no has hecho nada. Después uno entra en el desarrollo, en el ejercicio de una vida pecaminosa. Entonces, ¿qué pasa cuando naces de nuevo? Naces bebé, igual que nace un bebé biológicamente hablando. Si tú naciste de nuevo, tú no naciste de la misma edad, de la edad cronológica que tenías el día de tu conversión. O sea, yo tenía 30 años cuando el Señor llegó a mi vida y al nacer de nuevo tenía un día de nacido. ¿Me siguen? Por eso es que muchos cristianos no pueden vencer el pecado,
porque no se ocupa en el desarrollo de su nuevo nacimiento. Nos hemos equivocado pensando que cristianismo es portarse bien. Con esto no te estoy invitando a que te portes mal. Debemos portarnos bien. Pero el portarnos bien, es decir, ser una persona honorable, honesta, honrado, marido de una sola mujer, trabajador, cumplidor del deber, tener buenas y sanas costumbres, andar con decoro, dando buen testimonio. Eso es bueno, pero eso no le da desarrollo a tu espíritu. Lo que le da desarrollo a tu espíritu en el nuevo nacimiento es que lo alimentes bien y que lo ejercites bien. En términos humanos, a nosotros los médicos nos recomiendan hacer ejercicio y alimentarnos bien. Porque hay gente que se alimenta mal. Come, pero come lo que no conviene. Así que un bebé que se alimente bien a temprana edad, yo observo los cuidados tremendos de David y Vivi con Michael. ¡Qué cuidados! ¿Sabes? Tan pendiente de sus vacunas, de esto, del otro, de su forma de alimentarse. Obviamente que el niño va teniendo su desarrollo en concordancia con su edad, pero es que todos los padres somos así. Cuando uno es padre, ya uno deja de ocuparse tanto en uno y uno se da a los hijos. Nosotros los creyentes tenemos 3 adversarios. Tenemos más, pero fundamentalmente 3. Número 1, Satanás. Tú que te conviertes a Cristo y Satanás te dice a ti, me dejas. Porque Él fue nuestro amo en nuestro primer nacimiento. Fue nuestro Dios y nosotros no lo sabíamos. Están copiando en su mente lo que están oyendo. Ojalá no se te olvide, porque de esta predicación depende tu felicidad. Tu felicidad no depende del dinero que tú tienes. Tú tienes dinero harto y ese dinero no te da felicidad. Ay, padre, dígalo, recibo harto. Pero no te enamoras del dinero, simplemente para vivir cómodamente. Ya Joao, el Señor a través de Joao nos dijo, lo que está en 1 Timoteo capítulo 6 por el verso 10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. Nada de estas cosas dan felicidad. Pero cuando tú tienes comunión con Dios y alimentas bien tu espíritu, porque has asumido que eres un nacido de nuevo. Es que, hermano, no sé, quisiera estar equivocado, pero yo vengo observando la iglesia por años y también mi vida. Y he llegado a la conclusión, hoy te voy a quitar las medias, te voy a sacar las medias sin quitarte los zapatos, con la palabra que traje. A los que usan medias. La carne es peor de lo que tú piensas hasta el día de hoy. Te lo voy a demostrar. Imaginémonos que alguien habla mal de ti y tú te enteras. Oye, ¿quién ve al compadre? Pastor, hoy la trajo contra el compadre. El compadre que me abraza el 31 de diciembre y que me llama por teléfono y me manda versículos bíblicos. Me dijeron que habló mal de mí. Tú te enteras que habló mal de ti tu compadre. Esto es algo hipotético, ¿cierto? Y a nadie le gusta, aunque sea verdad, a nadie le gusta que te digan, fulano dijo esto de ti, tú dices verdad y te molesta y te encrespas ahí, te molesta y tienes derecho a molestarte. Y es posible, digo, si eres espiritual, que lo perdone o que lo llame, pero imagínate que tú no eres cristiano,
o vamos a suponer que sí eres el cristiano al cual le estoy hablando hoy. Tú puedes hacerle un reclamo. Mira, fulanito de tal, yo me enteré que tú dijiste esto de mí. Es posible que la persona te lo reconozca o lo niegue. Tienes todo el derecho a reaccionar, porque a nadie le gusta que hablen mal. Si te tiran flores, ya esos son otros 20 pesos, pero habló mal. Pero déjame decirte algo. Aunque a ti te moleste lo que esa persona dijo, espero que no me crucifiquen con lo que voy a decir. Tú y yo somos peor de lo que esa persona dijo, en carne. Ni un amén. No digas amén, no vayas a decir amén ahora. Por eso el Señor me dio la convicción y qué gozo anoche cuando sacaba las citas bíblicas, porque yo decía, esta palabra va a sacudir a la iglesia, aunque parezca que es la repetición de la repetidera. Tú eres peor de lo que tú piensas de tu carne. Tu carne, ¿sabes lo que dijo Jesús de tu carne? Que no aprovecha para nada. Juan 6:63. Y nosotros creemos que por portarnos bien nuestra carne mejoró. No, nuestra carne, ella es fiel a su naturaleza. Ella nació pecadora y morirá pecadora. Pero ella no podrá avergonzarte a ti si tú te interesas en darle desarrollo a tu hombre interior, a tu espíritu, porque tú naciste de nuevo. Tú estás perdiendo días de felicidad, semanas, meses, años de felicidad por no ponerle cuidado al desarrollo de tu espíritu. Porque has creído a medias que naciste de nuevo, pero estás tan acostumbrado a vivir en la carne. Atiende bien, vivir en la carne no significa estar adulterando, fornicando, matando, idolatrando. Eso es parte de andar en la carne, andar pecando. Pero vivir en la carne sencillamente es no vivir conforme al Espíritu, sino vivir una vida normal. No fumo, no tomo licor, soy marido de una sola esposa, qué bien me estoy portando. Soy un modelo de persona en mi casa, pero no tengo comunión con Dios. O sea, no está pasando nada en mi espíritu, aunque me esté portando bien en términos generales. No sé si me hago entender. Tú te inscribes en la facultad de medicina y te portas bien, pero vas a la universidad y no estudias, no te preparas. ¿Llegarás a ser un buen médico? El comportarte bien y llegar temprano al salón de clase y cuando pasan listas, si pasan listas, algunos profesores pasan listas, otros no. En la universidad me refiero. El comportarte bien no hace de ti un profesional. Tú tienes que quemarte, perdóname la expresión, entre comillas, quemarte las pestañas, trasnochar, sacrificar esto y lo otro, apartar la fiesta, muchas cosas, concentrarte en lo que estás estudiando para llegar a ser un profesional. ¿Es o no es? La pregunta es ¿por qué no lo hacemos en nuestra vida espiritual? Digo, los que no lo hacemos o los que no lo hacen. Tú tienes que tener más cuidado. Y esto es cuestión de fe, de entrar en esa convicción de que has nacido de nuevo. Y es un nacimiento diferente al nacimiento humano. Es un nacimiento sobrenatural donde no intervino lo humano, sino lo divino. Pedro dijo que ahora estamos participando de su naturaleza divina. Por eso es que muchos cristianos nunca ven milagros, nunca ven sanidades. Al menor situación de la salud, para donde el médico, para la clínica, corre, taxi. Y no se detienen un momentico a orar. Un momentico, si Dios no nos ha dado, Dios nos ha dado un espíritu de poder. El reino al cual se refiere Jesús, Pablo cuando se refiere al reino de Dios dice en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. En poder.
En Hechos 1:8, el Señor le dijo a los discípulos: ustedes van a ser investidos de poder de lo alto, no de religión. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Power. Ay, lo pronuncié bien, Joao. Ay, Padre. Diga poder. No religión. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque esa es otra cosa. Cuando tú naces, tú vienes unido a Cristo. Y en ese sentido es que estamos bendecidos con toda bendición por nuestra unión con Cristo. Tú has pasado de muerte a vida. Es más, la palabra del Señor, la parte doctrinal nos enseña que cuando tú naces de nuevo, mueres a la carne. En Romanos 6:6, el apóstol Pablo le llama a la carne el viejo hombre. Y a tu espíritu le llama el nuevo hombre. En una de las cartas a los Corintios dice que nuestro viejo hombre se va desgastando, nuestro hombre exterior, pero el hombre interior se va renovando de día en día. Si tú asistes a una iglesia como esta, que no te hace perder el tiempo, sino que te da la palabra, la palabra, la palabra. En Romanos capítulo 6, verso 6, dice la palabra, sabiendo esto. La iglesia tiene que saber esto. Que nuestro viejo hombre, que es la carne, fue crucificado juntamente con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no practiquemos más el pecado. O sea, Cristo aborrece tanto el pecado que Él dijo, yo esa carne no la voy a arreglar, la voy es a matar. Yo a mis escogidos les voy a dar un nuevo nacimiento para que no nazcan pecadores. O sea que un nacido de nuevo tiene todas las posibilidades de vivir en santidad. Si asume con seriedad que nació de nuevo y es consciente que toda la basura de su vida está acumulada en su vieja naturaleza, en su primer nacimiento. Pero Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario, resolvió el problema. Mi hermano, usted no viene a recibir aquí religión. Esta es una predicación, se lo digo con honestidad y en la presencia del Señor, donde este lugar, ay Padre, iba a decir debería estar llena de pastores, pero yo corrijo y digo, está llena de pastores. Porque esta palabra tú la recibes y se la vas a transmitir a otros. Esto no lo saben muchos pastores, aunque está escrito en Romanos 6:6. Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, todo lo concerniente a lo que es nacido de la carne, fue crucificado juntamente con Cristo. O sea que Cristo no fue por gusto y gana a la cruz. Cristo fue para matar tu carne a través de su muerte. Y te ha dado un nuevo nacimiento para no verte pecar más. En tu nuevo nacimiento no es como en el primer nacimiento. La diferencia es que en tu primer nacimiento nació un pecador, pero en el nuevo nacimiento nació un santo. Alguien que Dios apartó para él. Si tú no vives en santidad es porque tú no has asumido que naciste de nuevo. Es posible que hayas nacido de nuevo, pero por falta de conocimiento retrocedas a vivir en el viejo hombre. No necesariamente pecando, pecados groseros, pero sí pecando, como por ejemplo en otros factores. La palabra dice, y esto es imperativo, estad siempre gozosos. Pero resulta que
¿Qué significa siempre? Todo el tiempo. Pero resulta que todo el tiempo tú vives nervioso, nerviosa. Tú no estás obedeciendo ese mandato. Tú no estás en gozo. ¿Por qué vives todo el tiempo nerviosa, nervioso, asustado, asustada? ¿Por qué? Porque estás en el viejo hombre. Porque siempre estás pensando, me va a pasar algo, pensando en tragedias, ¿qué será de esto, qué será de aquello? Asustado. En depresivo o en angustia, en afán. Si nuestro hombre interior se desarrolla, tú vas a vivir bajo los parámetros del reino. Pablo lo define en Romanos 14, 17, diciendo, oye esto, porque el reino de Dios, me gusta mucho esta palabra que dice, el reino de Dios no es, oye, para que no te equivoques, Freddy, el reino de Dios no consiste, no es comida ni bebida, no es algo tangible. Y después que Dios te dice lo que no es, te dice lo que es. El reino de Dios es justicia. Diga paz. Y diga y gozo. Gozo. Justicia no la encuentras en la tierra. Paz no la encuentras en la tierra. Y gozo. Sería tan fácil para Colombia tener paz si los que están en el gobierno dejaran de mirar para el piso y levantaran la mirada para ver a Dios. Jesús dijo a sus discípulos, no al mundo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Pero si el mundo no tiene esa paz, la iglesia sí. Porque la iglesia fue librada de la potestad de las tinieblas. O sea, Satanás y los demonios tienen potestad sobre la carne, pero tú naciste de nuevo. Entonces Pablo, cuando le escribe a los Colosenses en el capítulo 1, verso 12, dice, con gozo hay que darle gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, es decir, de los nacidos de nuevo, santos en luz, el cual, hablando del Padre, nos ha librado. Por eso cantamos aquí que Cristo es nuestro libertador, pero a veces cantamos y no estamos analizando la letra. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Toda la iglesia, todos los nacidos de nuevo, somos trasladados a un reino espiritual de justicia. No la hay en la tierra, pero sí en el reino donde nosotros vivimos. Paz no la hay en la tierra, pero sí en este reino. Y gozo, que no lo hay en el mundo. Por eso es que la gente tiene que embriagarse, fumar esto, fumar aquello. Pero en el reino sí lo hay. ¿Por qué? Porque el rey que está sentado en el trono es un rey justo, que piensa en el común. Ese sí es un verdadero gobernante. No depende de gobernar y satisfacer a un determinado color político, sino que Él gobierna para todos, porque por todos Él murió y resucitó para sacarnos de tinieblas y traernos a su luz admirable y podamos tener justicia, paz y gozo. Si tú no tienes justicia, paz y gozo, por eso debemos orar por nuestros gobernantes, no entrar en esa crítica destructiva, porque no conocen a Dios. Y entonces Satanás ha puesto en sus corazones que no se hable de Dios en términos gubernamentales. Eso es religión, aunque la Constitución hable de libertad de cultos. Aquí no. En el Congreso de la República, como que yo decía, aquí hay mucho doctorado, aquí hay mucha sabiduría para hablar de religión. Porque eso es lo que Satanás les ha inculcado, que hablar de Dios es hablar de religión. Ellos no tienen ni idea que es hablar de un rey justo.
Tenemos que orar. Tienen mucha sabiduría a nivel humano, no tienen dónde más colgar sus títulos profesionales, pero son unos perfectos ignorantes en cuanto al reino de Dios. Neófitos, absolutamente. Y Dios se las ha querido poner con nosotros. Ahora, tú tienes que saber esto, que Dios no es Dios de muertos. Y tu primera naturaleza, tu vieja naturaleza, murió no en ti, murió en Cristo Jesús, porque Cristo fue nuestro representante en la cruz del Calvario. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, no solamente lo recibimos como Salvador y como Señor, sino lo recibimos como nuestra vida. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y qué más? Y la vida. Tú, honestamente, hermanos, de acuerdo a la palabra, y el que conoce la palabra sabe que no estoy inventando, tú no tenías vida en tu primer nacimiento. Tú naciste muerto espiritualmente. Al recibir a Cristo, por primera vez la vida entró en tu espíritu. O sea, la vida que es Cristo vivificó tu espíritu, tu hombre interior. Pero Cristo no entró a vivificar a tu hombre interior. Fue y se fue. No, Él llegó para quedarse. Y Él es nuestra vida. Entonces ahora hay un tirijala en tu interior. ¿Por qué? Porque tu carne no gusta de Cristo. Ve a Cristo como un usurpador. La carne dice, yo que tenía tanto dominio sobre Freddy Palma, en mi complicidad con Satanás, y lo enfermaba cuando yo quería, lo deprimía, le metí 20,000 complejos, lo vulgaricé, lo convertí en un borracho, lo convertí en esto y aquello. Y yo reinaba en el cuerpo de Freddy Palma, pero resulta que ahora me deja a mí, recibe a Cristo. Y ahora Cristo viene a entrar a hacer del cuerpo donde yo me saciaba pecando su templo. Entonces hay guerra entre la carne y el Cristo que entró por su espíritu en nuestro interior. Tu carne no gusta de Dios. La mía tampoco. Ella es fiel a su naturaleza. Ella sabe que Dios existe. Pero ella no soporta que Dios le diga, no hagas, no toques, no manejes esto, deja aquello. No, ella quiere seguir haciendo su fechoría, usando el cuerpo que Dios escogió ahora para convertirlo en su casa. Por eso es que en Gálatas capítulo 5, verso 16, la palabra del Señor dice, ponga cuidado, andad en el Espíritu. Es andar en Cristo Jesús, en la nueva creación, bajo la dirección, el dominio y la guía del Espíritu Santo. Eso es para la iglesia. Andad en el Espíritu. Lo puedes ver en tu Biblia. Míralo ahí en tu Biblia, para que esto no se quede solamente en que lo recibiste del pastor, sino que tú lo puedas apreciar en la palabra. Llegaron, Gálatas capítulo 5, verso 16. Dios le dice a su iglesia, andad en el Espíritu y no 1000 veces no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Ahí la palabra Espíritu está con E mayúscula, hablando del Espíritu de Dios. En otras palabras, la carne es enemiga de Dios, tu vieja naturaleza. Pero el deseo del Espíritu Santo es contra la carne. Y estos dos
deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A veces tú quieres, mira, la vida de un cristiano que no anda en el Espíritu es un tormento. Porque quiere irse a pecar, pero hay algo que lo frena, el Espíritu Santo. Pero cuando quiere orar y leer la palabra, entonces la carne es la que le estorba. ¿De qué lado estás tú? Tú sabes de qué te estoy hablando. Aunque, mira, esto no tiene nada que ver con decencia. Tú puedes ser muy decente. Es que el Señor poco a poco nos va ampliando la visión. La persona puede ser, si es un hombre, un caballero de excelentes modales, buenas costumbres, una persona muy sobria, muy educada, muy respetuosa. Y aún puede ser marido de una sola mujer, darle una buena educación a sus hijos, vivir en un buen sector residencial en la ciudad donde está residenciado. Pero si no ha nacido de nuevo, aunque no adultere, hay otras cosas que se manifiestan en su vida que son pecados. Por ejemplo, vanidad, envidia, codicia. Yo no sé por qué la iglesia, sobre todo la iglesia cristiana, se le ha dado por resumir todos los pecados como en 4: adulterio, fornicación, idolatría, borrachera. Y en las iglesias disciplinan a la gente, atiende bien, disciplinan a los creyentes que cometen adulterio, que cometen fornicación o que se embriagan y en la iglesia se enteran y van a disciplina. Pero ¿usted conoce alguna iglesia que discipline a alguien por codicia? ¿Por orgulloso? ¿Por soberbio? No. Y cuando tú preguntas cuál fue el primer pecado que se cometió contra Dios, fue el orgullo. Pero la iglesia ha hecho una clasificación de pecados que Dios no ha hecho. Sencillamente pecado es pecado. Es como gente que clasifica las mentiras y que mentirita blanca y mentirita gris y mentirita arcoíris. ¿Qué? Mentira es mentira. Toda mentira, grande o pequeña, es pecado y te tira al infierno. Mira, yo sufro cuando yo veo al pueblo que no se interesa por descubrir quién es en espíritu. Y vivimos con una extraña sensación que entre mejor nos comportemos, más puntos ganamos con Dios. Tengo buenas noticias para tu espíritu y malas noticias para tu carne. Tú no ganas puntos portándote bien. Pastor, ¿y por qué eso me da tristeza? Porque es que Cristo se ganó todos los puntos. El campeón aquí no eres tú, es Cristo. Por tú y yo estar unidos a Cristo, disfrutamos de todo lo que está en Cristo. Pastor, la palabra del Señor dice que yo estoy bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, pero después dice en Cristo. Pastor, la palabra dice que yo estoy enriquecido en todas las cosas, pero es en Cristo. Sepárate de Cristo para ver si tú vas a ver bendiciones, si vas a ver prosperidad. Por eso es que Dios dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con Cristo. Ese es un matrimonio donde si tú estás unido a Cristo, van a fluir tranquilamente. Mira, Él es la vid verdadera y nosotros las ramas, los pámpanos. Entonces la rica savia que emana del tronco, porque Cristo es el árbol de la vida, beneficia a la rama y podemos dar fruto. Pero es unidos a Cristo. Si tú estás unido a Cristo de boquilla, como muchos cristianos por el mundo entero, no pasa nada en tu vida. Estás salvo, pero no estás disfrutando del gozo del reino del Señor. ¿Por qué?
te hablé de 3 enemigos. Primero, Satanás. Y Satanás no está solo, Satanás y los demonios. Número 2, ese enemigo, Satanás y los demonios, te atacan del exterior hacia tu interior. Pero tú tienes otro enemigo que está en tu interior y que es tu carne. O sea, tú recibes un bombardeo desde afuera y desde adentro de tu carne. Porque dice la palabra en Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque mira, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Vives tú consciente de eso? Entonces, esta es una predicación actual. Y mira, por predicar esto yo me he ganado tantos enemigos. ¿Por qué? Porque esto no se predica en otras partes. La gente cree que cuando uno recibe a Cristo, ya está, es un santote en toda la expresión de la integridad de uno. Cristo murió por nosotros, pero nosotros estamos llamados a vivir por la fe. En este reino se vive por la fe. ¿Y qué es vivir por la fe? Y no es la fe mía, es la fe del Hijo de Dios. Es vivir creyendo a lo que Él nos enseña doctrinalmente. O sea, la carne tuya y mía se levanta con nosotros todos los días cuando tú despiertas del sueño nocturno. Y tú la ves viva, pero Cristo, a través de su palabra, dice que Él la crucificó. Entonces tú, cuando echas manos de la fe, tú empiezas a creer que eres una nueva creación, que eres un espíritu, y empiezas a deleitarte con el estudio de la palabra, la oración, la coinonía con el resto de tus hermanos. Porque tú has sido hecho parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y ay de ti si tú no tienes comunión con los hermanos en la iglesia. Y el otro enemigo nuestro es el mundo. Pastor, el mundo. Sí, Jesús dijo, no, a través del apóstol Juan. Y yo sé que esto le va a doler a 2 o 3 que no vinieron hoy, sino cuando escuchen la grabación. Juan dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios, el amor del Padre no está en él. Aunque diga que es evangélico, que mi pastor es Freddy Palma, que yo oigo las enseñanzas de Jairo Nieto, de Joao. No te peines. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, primera de Juan 2:15, ahí está, para que usted sepa dónde está. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Oye esto, porque todo lo que hay en el mundo, todo. Mira, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Por eso tienes que tener mucho cuidado con las modas del mundo, la música del mundo. Hermano, ¿usted se está dando cuenta que usted fue trasladado a un reino que es diferente al mundo? Cuando el Señor dice que el Señor nos libró de la potestad de las tinieblas, se está refiriendo a este mundo. ¿Qué tiene este mundo a favor de Dios? Nada, todo está en contra de Dios. Mire cómo Satanás tiene presa a la juventud, los tiene esclavos a los jóvenes del mundo. Es una bendición que aquí a la iglesia asistan jóvenes, niños. Porque Satanás le ha hecho creer que esto es retrógrada, que esto es ya de viejo. El mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que Cristo nos dice, no amen al mundo. Tú no tienes que la boca hacerte agua cuando tú ves las cosas del mundo.
los desnudos del mundo, la pornografía del mundo, la vulgaridad y la ordinariez del mundo, el odio del mundo hacia Dios. A ti te llamaron a un reino diferente, de justicia, de paz y de gozo, que también podemos agregarle un reino de amor. Esto no es un reino aburrido, es de gozo. Y no necesitas marihuana, ni perico, ni heroína, ni cerveza, ni aguardiente, ni whisky. No necesitas nada de eso. Porque todo eso, Dios dice, eso es pura basura. Yo te voy a dar algo mejor que eso. ¿Y qué es? El Espíritu Santo. Ese es el que trae el gozo. Ese es el que trae el poder de Dios. Ese es el que trae la santidad de Dios, la sabiduría de Dios. Es Dios en nosotros como la esperanza de gloria. ¿Cuál es mi lucha? Hasta cuando tenga vida, que Dios, hasta el último tiempo que Dios me permita estar en un púlpito, te voy a estar recordando que tú no eres lo que Satanás ha dicho que tú eres, ni lo que tu carne te dice. Tú eres lo que Dios dice. Tú eres alguien muy especial. Mira, con todo lo que tú has fallado, porque hemos fallado. Mira, ¿tú sabes por qué yo hablo como hablo de la carne? Porque Dios me lo ha mostrado en su palabra. Oigan esto, allá arriba, todos atendiendo bien. ¿Tú sabes por qué yo creo que esto es verdad? Primero, porque lo dice Dios. Y segundo, porque lo he visto manifestado en mi naturaleza. Pastor, usted es pastor, sí. O sea, mi carne, ya no es solamente por la palabra, yo lo experimento a diario. Mi carne no gusta de la oración. No quiere. Mi carne no quiere estudiar la palabra, no quiere. Mi carne lo que me pide a mí es pecado, pecado, pecado. Yo tengo que andar activando las armas que Dios nos ha dado. Pastor, ¿y qué es lo que le sugiere la carne a usted? Lo mismo que me sugería antes de convertirme a Cristo. Que me convierta en un hombre mujeriego, un sinvergüenza, que me meta a estar viendo pornografía todo el tiempo, que deje tiradita por allá a la mujer mía. Ella, la carne, es fiel a su naturaleza. Lo he visto en la palabra y lo he visto en mí. Y he sido derrotado miles de veces por la carne y por Satanás. Pero ya no quiero ser derrotado más. Y al decir esto, yo estoy hablando en tu nombre. Tú como cristiano has sido derrotado miles de veces, pero no lo admites porque en la carne también hay orgullo. Y siempre queremos mostrar nuestra mejor cara. Y es bueno que mostremos nuestra mejor cara, pero qué bueno es cuando uno es consciente de que no vive una vida de victoria. Ante el conglomerado social, ante el condumio cristiano, tremendo testimonio que tengo, pero en mi relación con Cristo me da pena. Digo, si así fuera, ahora no me da pena, ahora tengo relación con el Señor. Pero muchos no pueden decir esto, porque no son capaces de orar ni un minuto. ¿Por qué? Porque están inmersos en la pornografía, están presos ahí, enfermos sexualmente. Porque no le han dado vida ni ejercicio a su hombre interior. Saben de oídas había oído que nací de nuevo, pero no, yo vivo mi vida. No, mi hermano, usted perdió su vida para ganar la de Cristo, que es la verdadera vida. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo? No es Pablo el único que tiene que decir eso, sino que es todo aquel que ha nacido de nuevo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Tú sabes lo que es eso?
Y lo que ahora vivo en la carne, como ya no soy yo el que vivo, sino Cristo es el que vive en mí. Ahora yo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En todo lo que Él dice en la palabra, esa es mi vida ahora. Pablo le dijo a los filipenses, para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. La mayoría de los cristianos hoy en día han recibido a Cristo de boca, pero siguen viviendo con el control de sus vidas en la mano. Verbigracia, y no espero lastimar a nadie. Dios me libre de estar lastimando a lo que Él más quiere. Usted dice, hay quienes dicen, ¿por qué tengo que estar yo puntual en la iglesia? Yo llego a la hora que yo quiera. No, si el culto comienza a tal hora, a esa hora debe estar toda la iglesia, si anda en el Espíritu. No te digo más porque de pronto te entristeces de más. Por eso es que hay que conocer a Cristo para poder disfrutarlo. Yo disfruto a mi esposa porque la conozco. Si el cristiano no conoce a Cristo, el tesoro que es Cristo, no va a querer tener comunión con Cristo, sino va a seguir en su egocentrismo de siempre. La carne es egocéntrica, es ególatra, es egoísta. Bueno, todo lo que tenga que ver con ego. O sea, la carne se endiosó con el pecado, por eso la carne compite con Dios y no gusta de Dios. La carne es diabólica. Pastor, tenga cuidado cómo habla. Yo no lo digo, yo repito lo que escribió Santiago. Santiago dijo, habló de dos sabidurías. Y cuando habla de la sabiduría de lo alto, que es lo que tú vienes a recibir aquí, porque ninguna universidad de la tierra te lo explica, sino la iglesia donde está Jesucristo y su doctrina. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, es pacífica, es benigna, Dios mío, es misericordiosa, llena de fruto, la de arriba. Pero la sabiduría de abajo es animal, terrenal y diabólica. Yo no lo estoy diciendo. En otras palabras, la carne nuestra, para que nadie se ofenda, yo incluyo la mía, es tan diabla como Satanás. Es enemiga de Dios. Y aquí repito, Romanos 8:7. Los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Pero muy amiga del diablo. Y si la gente supiera que el diablo le paga mal al que bien le sirve, no lo seguiría. Tú tienes que seguir viniendo aquí y más seguidito. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Cristo le dijo a Nicodemo, porque él llegó, tú sabes, él llegó, ya tú sabes cómo llegó. Aquí él llegó de colega a colega, tú sabes, de corbata a corbata, de tú a tú, face to face. Maestro, te saluda un colega tuyo. Pero cuando el Señor lo mandó a nacer de nuevo, entonces comenzaron las preguntas. ¿Y qué? Mi vieja y yo estoy viejo también. ¿Y cómo puede hacerse esto? ¿Sabes lo que le dijo Cristo? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Te estoy hablando, muchacho, de cosas terrenales y no las crees. O sea, te estoy hablando de cosas sencillas. Te estoy hablando del ABC del reino, de la cultura del reino de Dios y no lo crees. ¿Qué tal que yo te hable a ti de las cosas celestiales? Por eso es que mucha gente se ha marchado de acá porque no entiende cosas celestiales. El Señor me ha dado instrucciones para retrotraer la enseñanza a mensajes evangelísticos. Y cuando el pueblo completamente nazca de nuevo, podrá recibir alimento de más alto turmequé.
Esta predicación, ¿cuál es el propósito? Dios preparándote a ti para hablarte de cosas más profundas. Pero porque la palabra del Señor va ampliando tu capacidad de entendimiento en las cosas espirituales. Esto es igual, créame que estoy terminando, esto es igual cuando uno comienza sus estudios académicos. La primera educación que uno recibe, la recibe en casa. A mí me enseñó las letras y todo, mi mamá y los números. Voy a hacer un llamado especial en esta hora y espero que la iglesia esté orando. Porque quiero, y este es un querer que produce el Señor en mi vida, que toda persona que está aquí nazca de nuevo. Los que no han nacido de nuevo, pongan mucha atención. Todo lo que he hablado conlleva a este propósito. Si recapitulamos, Jesús en su diálogo con Nicodemo no le estaba hablando solo a Nicodemo, le estaba hablando a toda esta comunidad. Estoy seguro que Dios ha hablado a tu vida. Y es posible que haya personas que decían, no, si yo soy cristiano hace tanto tiempo y hoy hayan descubierto, yo creo que no he nacido de nuevo. Yo creo que lo que he tenido toda mi vida ha sido una religión. El nuevo nacimiento es tremendo. Y se lo digo porque en las iglesias, queridos hermanos, insisto en que no quiero lastimar a nadie. En las iglesias hay mucha apariencia. ¿Usted sabe quién fue una persona que engañó a todo el mundo, incluyendo a los apóstoles, menos a Jesucristo? Judas Iscariote. El Señor Jesucristo para Judas valía 30 piezas de plata. No valía más nada. Pero Cristo para nosotros es nuestro tesoro. Yo pensé que Judas había pedido 30 piezas de plata. No, fue el diablo el que le dijo, te voy a dar 30 monedas de plata, ya está. Y él aceptó. Ok, y dice que desde entonces buscaba la oportunidad para entregar al maestro. Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, toda esa gente estaban convencidos que Judas era apóstol y que era un hijo de Dios. Y él engañó a todo el mundo porque él decía gracia y paz, Dios te bendiga, Dios te continúe bendiciendo, el Señor te guarde. Se aprendió los cánticos, se aprendió todo, participó de la cena del Señor. Y con todo y eso que el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. Aquí de los 12 hay uno que es diablo. Oye, dándole la oportunidad a Judas que se arrepintiera, nada. Él echó para adelante el asunto. Por eso Cristo dijo, yo escogí a los 12 y uno de ustedes es diablo. Así también hay mucha apariencia en las iglesias. Porque tú te puedes aprender una fraseología religiosa, tú puedes aprender a aparentar, tú puedes ser... Mira, una vez yo estaba hablando con un hermano muy querido y él está aquí en esta congregación. Cuando él llegó allá a las 53, me dijo, mira Freddy, porque él me quiere, yo lo quiero. Me dice, o tú verdaderamente has tenido un cambio y has nacido de nuevo, o tú eres un tremendo actor. Así me lo dijo. Yo agradecí esas palabras, fíjate que no las he olvidado. Por el fruto de lo que estaba viendo en mí. Y es verdad, usted puede ser un cristiano original o un tremendo actor. Aún de púlpito, aún enseñando la palabra, tenemos casos como un colaborador de Pablo, Demas. Con tristeza Pablo dijo, Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Así que yo voy a hacer una oración
Por favor, inclina tu rostro y voy a hacer un llamado. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra que hemos oído. Señor, te damos gracias por tu palabra. Reverentemente reconocemos que has hablado a tu pueblo. Y yo me uno con mis hermanos. Primeramente para reconocer que tú estás presidiendo este servicio, que tú estás con nosotros, aquí con nosotros. Y aunque el pueblo ha escuchado, incluyendo al predicador, la voz de Freddy Palma, más allá de ser Freddy Palma, es la voz del Verbo, es tu voz hablándole a la iglesia. Y una vez más queremos pedirte perdón por las veces que hemos cogido un desvío, porque es tan fácil uno carnalizarse y después volver. Ayúdanos, Padre, a asumir que somos lo que tú dices que somos, nuevas criaturas en Cristo. Que vivimos en un reino verdaderamente, como tú lo describes, de justicia, de paz y de gozo. Que vivimos en un reino que no consiste en palabras, sino en poder. Ayúdanos, Padre. Que yo nunca tenga que decirle a la iglesia, no pude hablaros como espirituales. Que yo nunca tenga que decirle a la iglesia, les di leche porque no son capaces de recibir alimento sólido. Gracias, Padre, por los nuevos nacimientos que tú has hecho en este lugar providencialmente. Y yo te ruego que si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo por no haber tenido un encuentro con Cristo, hoy toques por tu espíritu su corazón y lo atraigas hacia Cristo. Tu palabra dice que por ti estamos nosotros en Cristo Jesús. Por ti, si no fuera por ti, no estaríamos en Cristo. Tu palabra dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La iglesia intercede para que nadie salga de este lugar perdido, sino que seamos salvos. Mientras la iglesia ora, si alguno en su interior dice, hermano Freddy o pastor, Dios habló a mi corazón. Yo quiero a Cristo. Hoy me quiero reconciliar con Dios. En sus propias palabras puede decir, yo lo guío, Señor, perdona mis pecados. Confieso por mi boca a Jesucristo como Señor de mi vida y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Señor Jesús, entra en mi vida. Concédeme la gracia de nacer de nuevo. Estoy cansado de vivir en pecado. Estoy cansado de haberme declarado incrédulo o ateo. Hoy tu espíritu me ha convencido que tengo que nacer de nuevo. Y quiero nacer de nuevo. Quiero experimentar la vida del reino de Dios. Quiero experimentar a diario esta vida de justicia, de paz, de gozo. Renuncio a la impiedad y a los deseos mundanos, porque quiero vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gracias, Señor, por tu sangre
Renuncio a Satanás, renuncio a los demonios, renuncio a todo pacto que haya hecho en el pasado por ignorancia con los brujos. Y hoy me entrego voluntariamente a Cristo para que sea mi Salvador y mi Señor. En Cristo he orado y te doy gracias. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.